Muy buenos días, jóvenes. Estamos próximos a iniciar la clase de segundo semestre de arquitectura. Estamos escasos un minuto de comenzar la clase en espera de que se puedan integrar los jóvenes al grupo de la clase. Sean bienvenidos. Prácticamente esperamos que los demás compañeros se vayan integrando. Ya tenemos a Armando, tenemos a Alexander. Esperamos que se puedan ir uniendo. Son exactamente las 10 de la mañana. Sean bienvenidos a la clase del segundo semestre de arquitectura. En espera que podamos irnos integrando más. Les recuerdo que jóvenes que no puedan conectarse en tiempo real durante la clase del segundo semestre de arquitectura, lo podrán visualizar en un link que vamos a preparar, ya sea dentro de la plataforma o en alguno de los otros medios de redes sociales, ya sea Facebook, YouTube, o en alguna página donde puedan descargar esta clase virtual. La finalidad es que cada catedrático les pueda proporcionar que todas las clases pues son prácticamente grabadas y tienen esa particularidad que les va a permitir tener la clase en grabado y lo puedan repetir y repetir varias veces. Ahora, en cuestiones de las tareas, en el caso de ustedes de segundo semestre, que prácticamente desde que se dio el tema de hacer el proceso de manera digital, lamentablemente ustedes en la plataforma no pudieron ser dados de alta. Entonces, todas las actividades que se han estado manejando, que en este caso solamente fueron 2, las tareas van a tener que seguir siendo de esa manera, de manera por correo o por WhatsApp, ¿no? Entonces, ustedes no pueden recibir las tareas por la plataforma, ustedes no la pueden enviar por la plataforma, sin embargo, la van a tener que hacer por medio de lo que es WhatsApp o correo electrónico y de esta manera estar retroalimentando que sus tareas están siendo tomadas en cuenta para su calificación. ¿Sale? Entonces, con esta aclaración de que por qué razón no aparecen las tareas en las plataformas, porque ustedes como grupo, el sistema no los aceptó, no fueron calificados. No es cierto. No lo pusieron simplemente. No los pusieron y durante todo este tiempo, todo este mes que yo he estado esperando que los pongan, no los han puesto. Entonces, razón, motivo, causa, no sé. Entonces, simplemente les digo, vamos a continuar manejando la forma de irnos enviando por correo. Ya ahí tienen mi correo. Los que no lo tengan ahorita se los vamos a poner aquí en el chat para que lo puedan seguir enviando. Y vuelvo a repetir, compañeros que no logren ver la clase en tiempo real, lo vamos a hacer la forma de poder llegarles a hacer el link. Las clases van a ser grabadas, todas las clases están siendo grabadas. Cada uno de ustedes tiene la oportunidad de poder participar, ya sea en cámara o con audio o por medio del chat. Entonces, cualquier pregunta que ustedes tengan por ahí, es importante que lo hagan. Cualquier comentario igual. Recuerden que esta clase, si ustedes no participan, pues va a ser un monólogo muy bonito, que de alguna manera, pues sí nos ayuda de repente, pero en ocasiones alguna aportación de ustedes es importante, ¿no? Ahora, el tiempo de clases se supone que es la hora completa. Yo considero que es difícil porque estar sentados 5 horas o 6 horas frente al monitor y no tener tiempo ni siquiera para ir al baño, sí se les va a resultar pesado. Entonces, sugiero que si alguien, tanto de ustedes, se tiene que desconectar, pues apague un rato la cámara y el micrófono y tenga que hacer alguna otra actividad, pero que no represente mucho tiempo. En igual manera, creo que algún catedrático en su momento va a tener que levantarse, ir al baño, no sé, y va a tener que tener una pausa. Pero digo, eso es algo normal. Yo anticipándome a que muchos de nosotros, por ejemplo, ahorita, a partir de este momento,
yo tengo que tener clase tras clase, tras clase, tras clase, y entonces va a representar algo muy pesado en algún momento dado. Entonces, previendo que eso llegue a suceder, yo espero la comprensión de cada uno de ustedes y de los catedráticos también, que se pongan en ese sentido, ¿no? De que le den un espacio a los alumnos y que los alumnos le den un espacio a los maestros, porque también estar sentado 4 o 5 horas frente a la pantalla no va a estar muy sencillo, ¿no? Bueno, entonces, tenemos a Duseidi por ahí y tenemos a Benamar. Carlos ya se integró, ya se está peinando, se está poniendo los últimos retoques. Ya algunos los veo más gorditos, no sé si es porque la cámara les aumenta unos cuantos kilos. Esta cuarentena ya los veo más cachetones. Entonces, espero que sea la cámara la que esté aumentando los cachetes y que no estén asaltando el refrigerador de su mamá cada rato. Si no van a acabar con la despensa de esta cuarentena y no van a aguantar, de plano. Entonces nos falta un montón. Ahora, tampoco esperemos que estén asaltando la cena de alguien más y no los voy a ver ahí en las noticias. Fueron a asaltar el Oxxo de la esquina los alumnos de arquitectura, ¿no? Entonces, espero no verlos en ninguna noticia de esa magnitud, ¿no? Bueno, vamos a meter a Heidi, que Heidi ya se está pidiendo que... Ahora, aquí hay algo importante que mencionar. Las clases se recomienda que el programa Zoom, no lo digo yo, sino lo dicen todas las redes sociales, las redes en internet, es un programa que es muy bueno para hacer las conferencias, pero sin embargo, los hackers, como tampoco tienen nada que hacer en esta cuarentena, tuvieron la oportunidad de hackear el sistema de Zoom y rompieron el código de seguridad. Entonces, al romper el código de seguridad, esto permite que ellos puedan tener acceso a cualquier videoconferencia y al mismo tiempo tengan la oportunidad de robar la información de cada computadora de los que están en la conferencia. Entonces, ya la policía cibernética, por así decirlo, ha recomendado que cuando se hagan videoconferencias se blinde la conferencia y se bloquee a los integrantes. Eso significa que en el momento en que ustedes detecten que alguien del grupo, de aquí de la conferencia, no pertenezca o esté haciendo algún acto indebido, se le elimine de la videoconferencia y se le bloquee. Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque va a llegar el momento dado en que yo a los 15, 20 minutos bloquee la clase y alguien que quiera entrar a las 10:30 ya no va a poder acceder. ¿Por qué? Porque la clase ya está bloqueada, con la finalidad de que ningún hacker pueda meterse a nuestra conferencia y nos haga un despapalle o de alguna manera nos saque información de nuestras propias computadoras. La información puede ser desde fotografías incómodas hasta información de tarjetas de crédito, tarjetas bancarias, robo de información personal. O sea, hay que adelantarnos un poquito a este tipo de personas que no tienen otra cosa que hacer, que su negocio es robar información. Entonces, muchas veces he estado mencionando, jóvenes, métanse a la conferencia a la hora que es, les voy a dar una pausa para que se puedan integrar, pero a partir de esos minutos voy a bloquear la clase para que nadie más entre que no sea de nuestro propio salón y no nos haga una travesura y al rato alguien nos diga, oiga, arquitecto, me robaron mi beca que me están dando de bienestar. Pues sí, sí, ¿no? Entonces, y eso sucede no solamente con nosotros, digo, Google y otras empresas, la NASA y todos ellos que son grandes picudos, han prohibido utilizar Zoom para este tipo de videoconferencias, ¿no? Porque daban la pauta de poder los hackers sacar información y llevárselas, ¿no? Entonces, para evitar eso y no que al rato nos estemos quejando, sí voy a bloquear la clase a los 20 minutos máximo para que podamos estar tranquilos y seguros y no nos pase ninguna travesura. Y no al rato me digan, Arqui, qué mala onda, ya no me dejó entrar a mi clase. No, no es que no te haya yo dejado. Nos exponemos todos los del grupo, nos exponemos que todos nos puedan robar la información. Digo, es un programa que es muy bueno, pero como realmente ya los hackers ya rompieron el código de seguridad,
están entrando a muchas conferencias y a cuanta conferencia entren, roban la información y se la llevan tranquilamente y nadie les dijo nada. Entonces, es un tema muy delicado el ciberataque, ¿no? Entonces, por esa razón, yo mejor voy a prevenir, voy a hacer hasta donde yo pueda hacer posible de cuidar a mis alumnos, bloqueo mi clase y ya nadie más va a poder entrar. Quien no pueda entrar va a tener la oportunidad de ver la clase grabada. Vamos a subir el link en algún espacio y lo va a poder ver tranquilamente, pero ya no va a poder participar en la clase porque va a estar bloqueado. Muchos dirán que es mala onda, pero no, vuelvo a repetir, es temas de seguridad, ahora sí, de seguridad de cada uno de ustedes, y que no al rato se quejen de que, Arqui, me metieron virus a mi computadora, me robaron mi información de mi tarjeta de mi papá, de mi mamá, me sacaron mis fotos incómodas, o sea, todo eso realmente hay que cuidarlo, ¿no? Y de eso se trata, que no seamos el medio de que alguien quede expuesto a un ciberataque y que la computadora quede obsoleta, ¿no? Entonces hay que cuidarnos, jóvenes. No lo vean por el sentido de mala onda. Bueno, entonces ya se conectó Alexis con su peinado punk que tenemos, ya bien moderno y bien cachetón. Todos me logran escuchar, estamos bien, hagan señas y señales de vida de que todos me logran escuchar. Sí, Sí, Arqui, todo bien, todo bien. perfecto. Bueno, entonces, pues vamos a comenzar con la parte más sencilla. ¿Cómo les ha ido con sus vacaciones? ¿Qué han hecho? ¿Han avanzado algo? Digo, a partir de que nos despedimos, hasta el día de hoy los estoy viendo más cachetones, les digo. Alexis ya ni se diga, está más gordo. Ya ni se diga, está más gordo. Sí, exacto. Sí, exacto. Entonces, coméntenos qué han avanzado, han podido hacer algunas otras actividades aparte de la materia. Necesitamos prepararnos para el segundo parcial. En este caso, en lo personal, el segundo parcial tendrá que ser igual, me imagino yo, al paso que vamos, tendrá que ser un examen digital. Vuelvo a repetir, ahorita todos ya gastaron su cartucho de oportunidad. Recuerden que siempre les doy un apoyo en sus calificaciones, pero de alguna manera ya lo gastaron ahorita la mayoría en el primer parcial. ¿Qué significa esto? Que el segundo parcial y el tercer parcial queda ya de ustedes para poder pasarlo. Y es un poco más difícil porque esto representa que la calificación que saquen de manera digital, pues eso es lo que se queda. Y si ustedes no le ponen energía a su calificación, a su examen, pues si sacan 6, ese 6 se queda en el examen. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado al momento de hacer su examen digital. Lo vamos a preparar. De hecho, eso es bastante fácil de hacer. Pero lo más difícil, la parte fácil es hacer el examen. La parte difícil es que ustedes lo pasen con buena calificación. Para que eso suceda, para que tengan buena calificación en el segundo parcial y en el tercero, tienen que ponerse a estudiar. La parte sencilla es que, como van a tener el examen en la pantalla, pueden ir estudiando sus apuntes e ir contestando tranquilamente. No se confíen de su memoria. Se los digo porque ya me ha pasado con otros alumnos que hacen el examen, se confían de su memoria, pum, 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 sacan 4. Digo, oye, ¿cómo sacaste 4? Si lo hiciste en tu casa, lo hiciste en tu computadora, tenías la oportunidad de estudiar tu libro y sacas 4. Sí, pero es que ya no me dio tiempo. No, el tiempo tenías todo el día para hacer el examen. Pero no hagan eso, no por la prisa o por confiarse de su memoria, hagan su examen digital y saquen 4. Entonces, no lo hagan eso. Ahora sí, desde ahorita se los estoy comentando. El día que hagamos el examen digital y ustedes lo reprueben, ya no voy a poder hacer mucho por ustedes. O sea, ya va a quedar la evidencia de que ustedes solitos reprobaron el examen. Entonces, de esta manera, teniendo ya como pauta cuáles van a ser las reglas del juego, examen digital, sus entregas por WhatsApp y correo, y estarnos conectando a la hora que debe de ser para que podamos bloquear la clase a unos ciertos minutos, pues yo espero que ya quede claro y que de aquí en adelante sigamos esa misma dinámica.
Solo Alexander anda dando vuelta ahí con su juguete. Vuéltate. Bueno, entonces, ya tenemos a ¿cuántos integrantes? Somos 8 en total. ¿Cuántos nos faltarían? Como unos cuantos, ¿no? Duseidi ya está. ¿Sí nos escucha Duseidi? Está de cabeza. Duseidi, haz señal de vida. Heidi, ¿sí nos escuchas? Falta el... Sí, Arque. Ah, bueno, sale, vale. Bueno, entonces, contemplando en que ya estamos Sí, Arque. todos aquí, vamos a ir platicando. Miren, la manera en que cada quien de sus catedráticos de la clase va a tener que ver con la habilidad de qué tanto maneje el programa. No es muy difícil y ustedes lo van a estar probando con la práctica. Vamos a compartir desde algunos videos, desde algunos textos que ya siempre lo proyectábamos en el salón. Y si en caso lo ameritan, les voy a estar compartiendo el archivo de manera por la plataforma. En caso de que no pueda acceder por la plataforma, se los voy a estar mandando por WhatsApp. Entonces, la idea está en que podamos tener la información que estemos hablando de la clase. Ahora, ¿qué vamos a hacer como repaso? Nos quedamos en la última parte de cómo México ha ido cambiando a través del tiempo, ¿no? Estábamos hablando que México nos estamos enfrentando a una época en la cual México quedaba después de una revolución todo desmadroso, por así decirlo la palabra, y que no podía recuperarse de una manera muy sencilla. Estábamos hablando de los 1900 al año 2000, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Ya nos ubicamos en tiempo y espacio. Entonces, para eso estábamos hablando que las casas que se encontraban en esa época, pues eran casas que estaban prácticamente creciendo de unas casas comunitarias hechas con madera en una época de revolución del año 1900 a 1910, que prácticamente se dejaban ver que eran unas casas muy sencillas. Ahora, nosotros comentábamos, ¿qué tanta importancia tenía como arquitectos recordar esa época? Lo más importante es que teníamos que integrar los elementos que iban apareciendo. Recordemos que hablábamos que la energía eléctrica apareció a raíz de que una empresa algodonera quiso poner su planta eléctrica y la hizo solamente para su propia industria, pero no tenía la capacidad de poder dar luz eléctrica a una comunidad. Más adelante se metieron las plantas termoeléctricas, que recordemos que funcionan con vapor, por así decirlo, y que estas al mismo tiempo fueron ampliando su capacidad de dar luz eléctrica a las casas. Al momento que estas plantas eléctricas brindan luz a una vivienda, la vivienda tiene que adquirir instalaciones eléctricas, como el cableado, el apagador, identificar cuánta era la capacidad máxima para una casa, ir implementando desde un ventilador a un radio, a un refrigerador, cosas que eran una licuadora, cosas que eran algo muy común en aquella época y que en una casa hoy día son los elementos principales. Cuando uno se casa, por así decirlo, y va a una casa vacía, lo primero que compra, el refri. ¿Dónde vamos a guardar la comida? No tenemos estufa, bueno, estufa eléctrica. La licuadora, falta la licuadora. Y son esos elementos básicos que son los mismos que cuando llegó la época de la electricidad a la República Mexicana, fueron los primeros electrodomésticos que eran indispensables alimentarlo. Ahora, imagínense, el hecho de tener un simple radio, pues significaba ya una casa moderna. El hecho de tener una televisión representaba una casa de ricos. No cualquiera podía tener una televisión. Y mucho menos cuando llegó la época de la televisión a color. Entonces nos estamos imaginando que esa casa poco a poco empezó a adquirir instalaciones especiales. Ahora, independientemente que nosotros en las cuestiones eléctricas, en las cuestiones, vamos a irnos a las otras instalaciones, a las instalaciones hidrosanitarias.
las casas no tenían un sistema, por así decirlo, de regaderas y de WC con tuberías adecuadas y un lavamanos. No, simplemente se iba al pozo, se sacaba una cubeta con agua, se echaba el agua a la jícara y se lava el agua como en cualquier comunidad que hoy día vamos a nuestro rancho, ¿no? O sea, no hay un sistema de instalación hidrosanitaria como en la ciudad. Entonces, volvemos al tema de que la casa se tenía que volver a rediseñar. Instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria. Hasta ahí, la casa del año 1900 empezaba a tener cosas diferentes. Eso era por adentro. Por afuera, empezaba a tener otros elementos estéticos. Ya comentábamos que el rodapié, que era uno de los elementos que existían en las casas antiguas, volvió a aparecer. El dintel volvió a aparecer. El pretil, que anteriormente no era algo muy importante y solamente para ocultar el tejado, tomó un elemento importante porque empezó a tener que guardar no solamente el tejado. Recordemos que el pretil es la parte de arriba de la losa, que es como un murito muy pequeño de 40 a 50 centímetros, que no solamente era plano como hoy día lo dejamos en la arquitectura moderna, que lo dejamos plano sin ninguna forma, sino que en la época de la Revolución, en la época de la nueva era de México, empezó a tomar elementos importantes. ¿Qué se guardaba en el pretil? Primero salía un tubito, por así decirlo, que era donde caía el agua, porque prácticamente las personas, al momento en que entraban a su casa, tenían ese pequeño tubito. Ahora, ¿cómo se llama ese tubito? Habíamos hecho la comparación de que era una pérgola, un apergolado, una gárgola, palabras que recordarán ustedes, les decía yo, son muy parecidas, pero sin embargo nos crean a veces cierta confusión. La última que yo recuerdo que les dije en aquella clase, les dije, averigüen qué es un apergolado, a ver si es lo mismo que una pérgola. Y habíamos, por ahí buscaron, incluso Alexis y los demás buscaron, una pérgola son varios barrotes colocados de manera horizontal, con tal de que nos dé una apariencia de sombra. Y eso es un apergolado o unas pérgolas. Y y de alguna manera, una gárgola, que es muy parecido a la palabra, es un elemento escultórico donde muchas veces se arroja el agua de las azoteas. Entonces, cosas como este tipo empiezan a aparecer en las casas de la época de la nueva generación. Ahora, por ahí yo les había invitado a que vieran un video cultural donde aparecía la transformación de la nueva Ciudad de México, haciendo énfasis en que en la Ciudad de México se trató de llevar la modernidad. Entre ellos recordábamos que aparecía quien llevó la modernidad fue Porfirio Díaz. Recordarán ustedes que Porfirio Díaz, habíamos mencionado que él se interesó mucho en cambiar a la ciudad porque él había cambiado de una manera personal. Había dejado de ser el ranchero común y corriente, el general que era muy bravucón, por así decirlo, que tenía una manera muy tosca de expresarse, a una persona más fina que hablaba inglés, francés, y que miraba la tecnología como un aporte para la sociedad que él quería traer, ¿no? Entre los primeros cambios que él quiso hacer en la Ciudad de México, que es donde él vivía, era traer el tranvía, traer el ferrocarril. Y entonces él estaba viendo de una manera de medios de comunicación masivo. En el caso de las carreteras, todavía no se impulsaba mucho porque prácticamente no todo el mundo tenía vehículo, tenía carretas. Y con las carretas se podían hacer algunos caminos, pero no había la manera de poder pensar en que las familias tuvieran un vehículo en cada vivienda. Y es más, si tenían vehículo, pues era una persona que tuviera un sector económico alto. Porque, vuelvo a repetir, el vehículo, independientemente que funcionara con cuerda y que fuera tracción, pues tenía que tener combustible. Entonces, también traer el combustible para el vehículo tenía que haber una estación de combustible. O sea, todos esos adelantos tecnológicos
de la nueva era moderna, teníamos que pensar ahora en un estacionamiento para el vehículo dentro de la vivienda. Entonces no era nada más, sí, vamos a hacer la casa y que el carro quede allá afuera. Pues no, el carro vale mucho dinero, hay que meterlo adentro de la casa. Entonces, ahí otra vez la arquitectura sufre una parte difícil de comprender de cómo eran los primeros vehículos, cuáles eran las dimensiones de los vehículos y cómo las casas empezaron a ser adaptadas a estas nuevas tecnologías. Vamos a recapitular lo que ustedes ya conocen. Voy a compartir con ustedes el documento que ustedes ya tienen en mano. Recordarán ustedes que este fue el documento que fue el último que vimos, que era antes y después de la revolución. ¿De qué nos vamos a estar basando? Nosotros llegamos hasta la etapa en la cual Porfirio Díaz deja el cargo y empieza las nuevas presidencias de la República a tratar de innovar y decir, es que nosotros somos el cambio y vamos a hacer que México cambie completamente, ¿no? Entonces, por aquí dice, la Unidad Popular, vamos a ver, dice el golpe de Estado, 1913, aquí está, el golpe de Estado y sus detalles causaron justa indignación. El gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, lanzó su plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1913, desconociendo a Huerta. Aquí toda esta parte se convierte en una etapa en la cual México no logra estabilizarse todavía. Para el año 1913 y 1914, dice, convocó a otros gobernadores a secundarlos y a pesar de múltiples obstáculos logró aglutinar a grupos heterogéneos que se levantaron en armas para esa época. Entonces, más adelante nos menciona que, dice, a pesar de haber inaugurado con la bendición internacional el beneplácito de los porfiristas y de llegar a contar con un ejército de 250,000 hombres, no pudo detener las múltiples revoluciones generadas por todo el país. Se movilizó el pueblo en masa con todo y mujeres y niños. Entonces, el otro dolor de que la cabeza de Huerta derivó de la compleja situación internacional en vísperas de la Gran Guerra. El presidente Wilson logró enajenarle el apoyo británico y le estorbó el desembarco de armas procedentes de Alemania, invadiendo el puerto de Veracruz en abril de 1914. Entonces, viene la parte más difícil de México, que es la parte donde ya va culminando el desarrollo del cambio de poder, de los porfiriatos a las nuevas presidencias. En este caso dice, la última fase de la lucha fue la más violenta y esta vez la ciudad pasó su cuota de sufrimiento. Los zapatistas le cortaron el agua y el sitio hizo que el hambre instalara sus reales. A pesar de ello y sus testimonios de reyes, en los peores años de 1914 a 1916, la labor editorial de México fue abrumadora y superior a cuanto habíamos conocido hasta entonces. ¿Qué sucedía en la cuestión editorial, por así decirlo? Los periodistas y toda aquella persona que quisiera redactar acerca de la revolución, de los pesares que tenían, no podían hacerlo abiertamente, tenían que hacerlo con mucha cautela. Ahora, los constitucionalistas tardaron un año en imponerse y el triunfo quedó sembrado de obstáculos. No era fácil encauzar ambiciones desencadenadas por una discordia de 5 años. Las escaramuzas villistas, ya habíamos hablado de quiénes eran ellas, difíciles de controlar, provocaron algunos incidentes en los Estados Unidos que desembocaron en la expedición punitiva norteamericana encabezada por el general John Pershing, quien después de merodear 10 meses por territorio mexicano, tuvo que salir sin cumplir su promesa de regresar con la cabeza de villa. Ahora, a partir de 1917, que era cuando ya estábamos diciendo, México logra establecerse y logra crear una constitución que fue promulgada el 5 de febrero, el 5 de febrero de 1917 se promulga la Constitución que logra aplazar un poquito los ánimos en México, ¿no? Entonces dice,
Encaminar al Congreso Constituyente reunido en Querétaro en noviembre de 1916, dividido entre liberales y radicales, tampoco fue una tarea sencilla, y en la Constitución firmada el 5 de febrero de 1917 necesitó de ser de su completo agrado. El nuevo Código Supremo, y ya empieza a mencionar qué fue lo que ayudó. Ayudó a la reforma agraria, a los derechos laborales, a la educación laica y a la devolución de la propiedad del suelo al Estado. Entonces, a partir de ahí, dice que nos estamos quedando sin tiempo. Pues, ¿cuánto tiempo llevamos? ¿Qué dice? Vamos a ver. Bueno, en caso de que se corte la clase, jóvenes, vamos a tener que volvernos a conectar para que no nos quedemos a la mitad de la clase. ¿Sale? Por si se llega a cancelar esta clase por el tiempo que nos está dando. Bueno. Luego nos dice, las experiencias revolucionarias eran difíciles de asimilar, pero no tardaron en influir en la literatura ni en las artes plásticas. La oportunidad de que ofrecía el rompimiento del orden permitió que hubieran a sonar opiniones discordantes sobre los problemas mexicanos y la concepción del ser nacional. Ahora, una de las personalidades, y por eso yo les comentaba en el primer parcial, que tenían ustedes que ver una línea de tiempo. Recordaron ustedes que los que entregaron su tarea acerca de la línea del tiempo, teníamos que recordar quiénes eran los personajes prácticamente importantes. Entre ellos aparece Sor Juana Inés de la Cruz. Recordaron ustedes que en esa época, entre el año 1900 al año 2000, hubo un cambio radical en la concepción de las ideas de las mujeres. Entonces, si ustedes no recordaban a este personaje, yo les invito que vayan más o menos viendo quién era, cuáles fueron las ideas, cuáles fueron los objetivos que ella perseguía y cómo ella empezó a cambiar la concepción incluso de las mujeres en la sociedad y hasta dónde pudo llegar, porque no pudo hacer demasiado, ¿no? Hoy día ya se reconoce más. Los campos feministas o de las mujeres feministas la retoman como alguien importante. Ahora, prácticamente, ya después, el cambio en la sociedad fue tan grande que empieza a haber, dice, la reconstrucción revolucionaria. La lucha había sido costosa, 1 de cada 8 mexicanos había muerto, de suerte que había de 1,5 millones a 2 millones menos, y para 1920 la República apenas tenía unos 14 millones. La República Mexicana, ¿eh? O sea, prácticamente habían 14 millones. La lucha había sido también destructora de muchas de las muestras del progreso porfirista. Los ferrocarriles, los puentes habían sido blanco favorito, pero también habían haciendas, fábricas y minas. O sea, lo poco o mucho que se había logrado de 1900 a 1920, les dieron chicharrón. Y es ahí donde yo digo, muchos consideran que la arquitectura fue importante y se fueron haciendo grandes residencias. Sí, se hizo, se logró hacer, pero también se destruyó. O sea, no quedó algo que dijéramos, esto data del año 1900. Sí, posiblemente. Pero hoy día esos edificios fueron reconstruidos. No están tan originales como fueron en su época. Ahora, el desorden y la movilización había afectado la vida de todos. La leva o la incorporación voluntaria había interrumpido la normalidad y abierto oportunidades de acción femenina. Algunas sirvieron de soldaderas y supieron la falta de servicio de intendencia y sanidad. De servicio de intendencia y sanidad son los famosos conventos, donde fueron los primeros hospitales. Ahí es donde vuelvo a repetir, para el año 1920, nuestro México, hablando de la ciudad capital de México, empieza a tomar auge y empieza a revivir, ahora sí, áreas especializadas, áreas urbanizadas, edificios públicos que tuvieran una mayor equipamiento. Empezaron a surgir universidades para decir que México no se estaba quedando sin profesionales.
Empezaron a surgir hospitales más o menos preparados. Y luego dice aquí, otras fueron asaltadas y violadas y fueron forzadas a desempeñar papeles insospechosos. Es en el caso de las mujeres. Ahora, más adelante nos menciona que México, para 1920, la situación había mejorado a pesar de la escasez de recursos y la falta de créditos y reconocimiento americano. Obregón era conciliador, pero firme. Su enorme prestigio, su pragmatismo y sentido de la organización, junto a un agudo sentido de humor y un gran optimismo, le hacían un buen iniciador de la reconstrucción. Su aplicación de la reforma agraria fue limitada. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que había hecho Zapata para que las viviendas y los municipios, que eran los precursores de los recursos con que vivía la capital, porque recordemos que hoy día incluso sucede eso, en el campo se produce, pero en la ciudad se consume. Entonces, la reforma agraria fue muy limitada, pero puso en funcionamiento los lineamientos e instituciones que apoyaban a nuevos ejidos y promovió la propiedad y la obra del riego. También favoreció el sindicalismo y la Confederación Obrera se convirtió en una fuente de equilibrio político. Entonces, más adelante, la sociedad nos menciona, más lo que hizo con el compromiso quedó un simple convenio, un suceso. Plutarco Elías Calle trató de revolcarlo, pero al final tuvo que aceptar un arreglo semejante. Más lo que hizo famoso Obregón fue el renacimiento cultural y la cruzada educativa que llevó a cabo su ministro José Vasconcelos, la recién establecida Secretaría de Educación. Ahí es donde vemos que para esos años ya las familias tenían que tener ya un espacio dedicado para poder encontrar en su comunidad una escuela. Ya podían tener la confianza de que sus hijos iban a ir a un sistema organizado de preescolar, primaria, secundaria. Ya se iban estableciendo cuáles eran los estándares para esas comunidades. Ahora, luego dice, el presupuesto para la educación ascendió a porcentajes sin precedentes y se publicaron libros. Se volvieron a establecer bibliotecas, clásicos para niños y para adultos. Se fundaron bibliotecas fijas y ambulantes y para aumentar los lectores, cada alfabetizado se transformó en un maestro honorario. Quiere decir que muchas veces, y esto se ha comentado mucho, las personas que estudiaban la primaria podían inmediatamente convertirse en maestros. O sea, no había que recurrir a una plaza o no se tenía que recurrir a una docencia, a un estudio posterior. Entonces, se convertían en maestros honorarios gracias al entusiasmo que contagió el secretario, que atrajo a propios extraños. ¿Cuál fue el pequeño problema al tener estos maestros? No habían los espacios educativos para poder brindar la educación, lo que hoy día también se sigue adoleciendo, ¿no? Sin embargo, en esa época se trató de cambiar el dinamismo. Llegabas a una comunidad, tratabas de convertirla, lo principal que había era la iglesia, era un convento posiblemente y posiblemente la presidencia, ¿no? Más ahí de, así como hoy día, no podemos encontrar otro elemento. Ahora, estamos hablando de los años 1920 a 1924. Vamos a ir avanzando. Dice, para Obregón 1928, Obregón fue electo presidente de nuevo, no sin que surgiera un nuevo conato de insurrección militar, pero no llegó a asumir el poder porque fue asesinado por un fanático católico. Su desaparición de Obregón significaba el último de los grandes caudillos de la revolución. Entonces, México otra vez para 1928 se llena de un asesinato de un presidente. Calles resistió la tentación de aprovecharse de esta coyuntura. De 1928 a 35, como jefe máximo, Calles tuvo la supremacía de las decisiones gubernamentales. Entonces, su preocupación por dar fin a la insurrección cíclicas lo llevó a crear el Partido Nacional Revolucionario, lo que hoy día es el PRI, ¿no? Entonces, en esa época nace ese partido. Ahorita nos vamos a desconectar, jóvenes. Tenemos escasamente menos de un minuto para poder terminar esta sesión. Yo les pido que
nos volvamos a conectar otra vez todos y estar en línea para culminar los últimos 10 minutos de la clase y dar las últimas actividades. Entonces, ahorita en un momento dado nos volvemos a conectar. ¿Sale, jóvenes? Sale Arqui, sí. Arqui, Mándame. Arqui, Ande. ¿sería en el mismo link? En el mismo link. Si se nos desconecta, cosa que no sé si se va a desconectar, porque en las demás clases no se ha desconectado.